Pues bueno, hoy vamos a dar el estudio del Salmo 135 y es un salmo que nos va a hacer algo con nosotros, porque este salmo empieza a la- con un nombre, con una palabra que dice alabat. Pero vamos a abrirlo un poquito al hebreo para dejarlo claro. La palabra en hebreo significa alelú. Es la palabra, es la raíz aleluya, que significa alabat. Es el verbo halal, del cual deriva significa alabar, celebrar y glorificar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abrir nuestro Salmo 135 y aquí es a donde nos va a empezar a llevar. El Salmo 135 es un canto de alabanza que reconoce la grandeza de Dios, su poder sobre toda la creación, su amor constante hacia su pueblo. El Salmo 135 se encuentra dentro de la división de los salmos conocida como salmos de alabanza, específicamente del grupo del 120 al 150. Recordemos que son 150 los salmos que están en nuestra Biblia, que en su mayoría están enfocados en la adoración y en la exaltación a Dios. Pero este Salmo 135 tiene una peculiaridad. ¿Por qué no alabamos a Dios? Y muchas veces nuestra propia carne es la que lo impide. Nuestra propia carne, pues como está tan acostumbrada a que le sirvamos, pues si tiene hambre, le tenemos que atender. Que si tiene sed, le tenemos que atender. Que si tiene sueño, le tenemos que atender. Pero cuando nuestra carne es obligada a alabar, en ese momento nuestra carne, que está acostumbrada a que le sirvan, no, no lo hace. Entonces, este salmo de alabanza tiene esa pequeña peculiaridad. Si te está diciendo que es un canto de alabanza, ¿cómo debes de estar? ¿Cómo debes de reconocer el día, la oportunidad que tienes de estar en una casa, la oportunidad que tienes de tener un sustento, la oportunidad de tener alimento, la oportunidad que tienes de salud, la oportunidad que tienes de estar en una familia y la oportunidad que has tenido durante toda esta creación? Ujú. Es aquí en donde guardas esta peculiaridad. Bueno, la estructura del libro. Salmo 107 al 150 es el tema principal, la grandeza de Dios y su reino. De aquí vamos a encontrar el contenido. En el libro 5 de los Salmos nos muestra que la historia es de Israel, con sus altibajos. Termina en adoración y confianza plena en Dios. Aquí un paréntesis. En el contenido. ¿Cómo ha sido la historia de Israel? ¿Desobediente? ¿Ha hecho idolatría? ¿Se ha olvidado propiamente de Dios? Pero ¿cómo ha terminado redimido, no? Acercándose otra vez a ese corazón que todo lo perdona, que todo lo puede, que todo lo reconforta, ¿no? Continuando, confianza en Dios. Nos recuerda que sin importar los desafíos, Dios es fiel y soberano. Nos anima a valorar su palabra y a confiar en sus promesas. También nos invita a vivir una vida de gratitud y alabanza. Por último, que todo lo que respire alabe al Señor, aleluya. Otra vez vuelve al final esta palabra, aleluya, alabarle. Ujú. Para esto, si te das cuenta en el primer versículo, alabad. Ujú. Y esa palabra alabad la acabamos de ver, es una raíz, aleluya. Ujú. Es ahí donde entra esa pequeña separación en donde tu carne te dice, ¿por qué? Si no te gusta orar, si no te gusta levantarte temprano, si no te gusta bendecir tus alimentos, si no te gusta, ¿por qué? Tu carne es ahí donde se resiste, ¿no? Entonces, uno es
ten esa palabra en cuenta, ¿no? Domina tu carne para que tu carne alabe el nombre de Jehová. Ajá. Y de ahí, como siervo de Jehová. Pero ¿qué es un siervo? Es un esclavo. Es alguien que está mm, en una parte de entender que que no te perteneces a ti, le- sino tú eres parte de Señor, de Dios. Pero es tan difícil a veces acercarnos a esa parte que pues bueno, ahí es la parte que empieza a complicar toda esta parte del Salmo, ¿no? No sé si me estoy dando a explicar un poco. Ujú. Sí. Bueno, entonces, ahora voy a compartir este salmo con Emiliano, mi hijo. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, Shabbat Shalom a todos. Y pues bueno, continuando con la enseñanza del Salmo 135, versículo 1 dice, Alabad el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad al Señor, porque Él es bueno, cantando salmos en su nombre, porque Él es benigno. Ok, primera palabra, alabad, ¿no? Como sin duda alguna ya lo dijo mi padre, es una palabra en la cual viene de referencia a dar una adoración. Pero ¿cómo podemos aprender a dar una adoración correctamente? ¿A poco es simplemente levantarse temprano o cantar una alabanza y ya después continuar con nuestro día a día como si fuéramos unos más del montón? ¿O qué es realmente alabar hoy en día, no? Podemos entender el contexto en el cual realmente el autor de este salmo se refería a alabar, pero hoy en día, ¿cómo lo podemos transmitir a nuestra vida? Pues bueno, sin duda alguna, más allá de la adoración, levantarnos temprano para orar y cantar alguna alabanza, está en nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos delante de los problemas y aprender realmente a lo que es ser libre. Y dirán, pues, ¿cómo, no? Ser una persona libre no es una persona que no tiene cadenas, que está libre de hacer lo que quiere, de que no tiene restricciones, pues bueno, sin duda para la libertad en la cual habla hoy en día este mundo, sin duda alguna ese es su significado. Pero la libertad de Dios es bastante diferente porque no tiene sentido que Dios haya sacado un pueblo de la esclavitud a un pueblo que vuelva a estar esclavo, pero ahora por él. Nunca hubo una libertad entonces. Entonces, ¿qué es realmente la libertad del Señor? Bueno, realmente la libertad del Señor es una persona que es autorregulada, pero ¿autorregulada con qué? Con sus mandamientos. Eso es realmente la libertad. Así que realmente cuando dice alabar el nombre del Señor, es realmente piensa cómo puedes hacer la diferencia para que los demás digan, oh, esta persona es diferente. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué? Porque mi forma de pensar, mi forma de actuar, ya fue establecida por alguien. Y eso es una persona libre, una persona autorregulada que puede marcar una diferencia. Así que continuando con el Salmo, en el versículo 3 dice, porque el Señor, alabad al Señor, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Pues, ¿qué es realmente ser benigno? Bueno, ser benigno significa buscar lo mejor para los demás. Como lo expresa el profeta Jeremías, Dios tiene planes de bienestar, y no solo de calamidad para sus hijos, porque está escrito en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, haciendo referencia a lo que hablamos al principio, realmente una persona libre, alguien que pueda hacer lo que quiera, es una persona con futuro y una esperanza conforme a los pensamientos de este mundo de hoy en día. Pues claro que no, es una persona que no tiene rumbo y su esperanza se basa en lo que pueda conseguir al día siguiente. Pero con el Señor todo esto ya está asegurado, porque tenemos un propósito y nuestra esperanza siempre va a estar en Él, porque Él fue el que nos ha liberado de ser esclavos. Y ahora ya no somos esclavos de que le pertenecemos a alguien por obligación, ¿sí o no? Ahora somos siervos. ¿Qué es realmente un siervo? Es una persona que claramente muy parecido a un esclavo, sigue órdenes, sigue instrucciones, pero a comparación del esclavo que lo hacen forzadamente porque es propiedad de alguien, ahora lo hacemos por nuestra voluntad, sometiéndonos a él para hacerlo. Así que
Entendiendo este contexto, podemos ver que realmente Dios es más allá que un simple creador, que un simple padre, sino va más allá de esa perspectiva y definición que nosotros tenemos. Entonces, realmente vamos a alabarlo y como recordamos y hacemos mención otra vez, no es simplemente levantarse temprano, sino marcar una diferencia hoy en día con los que nos rodean. Puede ser el trabajo, la escuela o incluso con la misma familia. Demostrar que somos diferentes y de esa forma alabándole. Esto es lo que se refiere realmente el autor y cómo lo podemos aplicar hoy en día. Así que bueno, continuando, dice, bueno, el Señor conocemos claramente, ¿no? Sin duda alguna, perdón, alabar al Señor hoy en día es bastante difícil porque siempre hay una causa y esa causa puede causar una reacción en nosotros bastante diferente. Puede ser que haya mucho tráfico y llevemos prisa, puede que nos haya ido mal o que hayamos recibido una regañada de nuestros jefes, maestros, incluso de nuestros padres, o incluso que simplemente hayas tenido un mal día. Pero aún así el Señor pone esto como pruebas. Y dirás, ¿cómo? O sea, ¿realmente esto va relacionado al Salmo? Claro que sí. Porque ¿cómo vamos a adorar al Señor si solo nos va bien? No tiene sentido. Solo le vas a ver a una persona porque te cae bien y cuando el momento que te caiga mal, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dejar de hablar? Pues claro que no. Para eso son las pruebas que Dios nos pone. Dios permite que atravesamos por ciertas pruebas, pero no simplemente para hacernos daño, sino para fortalecernos a nosotros mismos, sacar lo mejor de nuestro carácter. Y cuando me refiero a sacar lo mejor, no me refiero a que ya estás enojado, ve y dale un golpe, no, sino a mejorar nuestra forma de actuar en ciertas situaciones. Siempre sacar lo mejor de nosotros. Porque recordemos, nuestro Dios es un Dios ya perfecto. Claramente, nosotros buscamos esa perfección para llegar a estar como ese varón perfecto. Así que, ¿cómo vamos a ser mejores personas si siempre nos seguimos en nuestro mismo lugar de confort? Si, por ejemplo, vamos a la escuela, vamos al trabajo y no saludo a nadie. Solo llego a mi escritorio, a mi cubículo, me pongo a trabajar, llega mi hora de salida, me voy, no me despido de nadie, paso por donde tengo que pasar, llego a mi casa, me encierro y al día siguiente al mismo. ¿Cómo vamos a sacar lo mejor de nosotros si Dios no lo hace? Entonces Dios dice, ah, ¿sabes qué? ¿No lo quieres hacer? Pues bueno, vamos a una prueba, vamos a ponerte un poco de tráfico, vamos a hacer que choques y a ver cómo reaccionas con la persona que te haya chocado. Entonces, Dios no nos pone esto para hacernos daño, claro, nos duele, porque sin duda alguna ser mejores es algo que duele porque nos quita nuestra conformidad, nos obliga de cierta forma a dejar de ser ese antiguo yo para ser una mejor persona. Y pues realmente llega a ser bastante difícil, bastante doloroso cambiar de tu antiguo yo a un nuevo yo que el Señor desea, porque al final Él sabe lo mejor que es para nuestra vida, incluso cuando no lo entendemos. Así como el oro se purifica con el fuego, nuestra fe y nuestra fortaleza y nuestra esperanza en el Señor también lo tiene que hacer a través de estos desafíos, porque está escrito en Primera de Pedro 1:7 para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual perece, perdón, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, imagínense, hace tiempo y esta hermosa frase, que el libro de Eclesiastés, un libro muy conocido por la gran mayoría de nosotros, fue escrito por un rey que lo tenía todo, lo que puedan imaginarse. Ni siquiera las personas más ricas de este mundo se comparan a la fortuna que tenía este rey. Así que este rey tenía tanto dinero, tenía animales exóticos, los mejores lugares para dormir, los mejores lugares para bañarse, la mejor comida y mujeres habidas y por haber. Así que, ¿por qué Eclesiastés fue escrito por un rey que lo tenía todo? Y sabemos el contexto de Eclesiastés, que al final no hay nada nuevo en el sol y que al final todo es vanidad de vanidades, nada trae provecho. ¿Por qué alguien que lo tenía tanto dice eso y una persona como Pablo escribió cartas tan importantes y tan trascendentales que hasta el día de hoy están marcando diferencia? Y eso que la gran mayoría de cartas fueron escritas en la cárcel, porque alguien que lo tenía todo habla sobre la tristeza, depresión de lo que es
tenerlo todo, cuando la persona que no tenía nada era la persona que hablaba más de esperanza, de gozo, de fe. ¿Por qué? Claramente por esto lo que está diciendo. O sea, al final de la vida, ¿qué va a ser lo más valioso que el oro? Más valioso que cualquier animal exótico, más dulce y alegre que cualquier vino o comida y cualquier placer de la carne, claro, por supuesto. Pues puede ser nuestra fe, al poder decir, ¿sabes qué? Al final realmente corrí una buena carrera y al final pude ser un ejemplo para los demás. Claro, Pablo ya no vio todo esto, pero sí, imagínense, si Pablo hoy viniera a nuestros tiempos y viera todo lo que realmente se habla en sus cartas, porque la gran mayoría de congregaciones hablan sobre las cartas de Pablo y lo que es realmente el Señor Jesús, en nuestro caso Yeshua, y cómo ha cambiado la vida de, perdón, la vida de todas estas personas. Entonces, ¿qué es realmente más valioso que otra cosa en todo nuestro mundo que solo nosotros podemos tener? Nuestra fe en el Señor. Por eso. Así que bueno, continuando con el estudio, vamos a seguir a los siguientes versículos. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ok, sin duda alguna en ocasiones nuestros problemas pueden consumir y agobiarnos, incluso fatigarnos. Sé que la gran mayoría de nosotros venimos, pues, o sea, literalmente nuestras casas simplemente son para dormir, ya ni siquiera comimos en ellas. Todo el día nos los pasamos afuera y solo llegamos a nuestra casa. Y luego llegamos a casa y que hay problemas, que el perro se salió, que el perro no ha comido, que el perro se siente mal, no, que se descompuso tal cosa, no, que no hemos pagado el internet, no, que se rompió tal cosa. Entonces imagínense, de por sí venimos cansados, angustiados y luego estos problemas. Y decimos, no, hombre, o sea, ya ni Dios puede ayudarnos, ¿no? Es demasiado grande. Ya, o sea, ni con ayuda de Dios mismo aquí presente me va a poder ayudar. Y pues la verdad es que no. Sin embargo, esa forma de pensar, bastante coloquial hoy en día, se va a desmoronar para nosotros ante la verdad de lo que siempre ha estado escrito, que el creador de los cielos y la tierra es infinitamente más grande que cualquier dificultad que hoy podamos enfrentar y que podamos enfrentar y hemos enfrentado y estamos afrontando, ¿no? No hay obstáculo que él no pueda superar ni carga que no pueda aliviar. Cuando cambiamos, perdón, nuestra perspectiva y dejamos de ver nuestros problemas como insuperables, comprendemos que a los ojos de Dios no hay cosa imposible. Dios permite ciertas pruebas. No para dañarnos, y esto es parte de, sin duda alguna, sino para acercarnos más a Él. Porque claro, dirás, ok, voy a empezar a orar y a levantarme temprano y a alabarlo todos los días, poner una alabanza al despertar en la tarde y en la noche, para que Dios me dé ese aumento que tanto necesito en mi trabajo, o para poder pasar este examen de ese profesor que me cae re mal, o para llegar a ser tal persona, o para tal, tal, tal. Y ponte a pensar, ok, ¿Dios realmente te va a cumplir eso que tanto anhelas si eso te acerca a Él? ¿O empiezas a pensar y dices, oye, ¿sabes qué? Pues no, la verdad no creo que pasar ese examen me ayude a acercarme más a Dios, sino todo lo contrario. Creo que si me dan ese aumento, voy a tener más trabajo, pero no voy a poder pasar ni tiempo con mi familia ni tiempo con Dios. Si me llego a convertir en una persona súper que puede influir a los demás, que es atractiva hacia cualquier otra persona, ¿realmente me va a ayudar a acercarme más a Dios y realmente poder ser una diferencia? Pues claro que no. Entonces Dios va a decir, ok, lo que me pides está bien, muy bonito y todo, pero no lo voy a hacer. Y no es porque no te ame. Y no es para causarte daño, mucho menos para eso, sino todo lo contrario. Yo quiero que estés cerca de mí y por eso no lo estoy haciendo porque sé que si te lo doy, te vas a alejar de mí. Por eso solo Dios nos da lo suficiente para no quejarnos de que no nos está ayudando, pero a la vez no nos da ni más ni menos. Así que bueno, Dios, ok. Así que confiemos en que Él es benigno y soberano. Ya vimos que es benigno, que solo piensa lo mejor para nosotros y soberano. Lo puede hacer todo. No hay cosa que se oponga a Él, porque Él siempre tiene el control. Y está escrito en Isaías 41, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces,
cuáles son nuestros problemas ahora, ¿no? ¿De qué nos podemos quejar hoy en día? Versículo 7 dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó muchas naciones y mató reyes poderosos, a Sejón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Ok, ya vimos. Sin duda alguna, si Dios pudo con estas personas de gran poder e influencia en aquel momento, y claramente cuando referimos a reyes, y sobre todo aquellos reyes de Canaán en la tierra prometida, y que había también bastantes gigantes, y que después destruyeron bastante otra vez al pueblo de Israel, y volvió a reconstruir ahí su nación desde cero. Y ya lo vimos después de la Segunda Guerra Mundial, una nación desde cero y en un día. O sea, ¿qué son nuestros problemas delante de Él? Pero no simplemente es eso, sino que también Dios dará la tierra a a su remanente. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado su fidelidad. Hemos visto cómo ha cumplido sus promesas. Claro, hay veces a las cuales, por ejemplo, en Abraham, no se le pudo ver por completo, él no pudo ver por completo esa promesa, pero sin duda alguna sabemos que está cumpliendo y que se seguirá cumpliendo. Hemos visto que volverá a ser un país Israel. Claro, fue profetizado, pero más bien a ninguno de los que se les fue profetizado en aquel momento lo vio, sino hasta apenas, hasta sus generaciones fue cuando por fin se ha cumplido esa promesa. Pero en fin, todas estas promesas no solo se refieren al pasado, sino también a promesas que van a volver a pasar y en el futuro y de mejor y mayor forma. Como está escrito en Abadías 1:17, que lo vimos en el en el Salmo 56. Y daré la tierra a su remanente y poseerán la casa de Jacob su heredad. Dios ha prometido que su pueblo no será olvidado. A pesar de las pruebas, la dispersión y los desafíos, un remanente fiel heredará la tierra. Así como Él derrotó las naciones enemigas y estableció a Israel en el pasado, en el futuro Él también lo va a restaurar a su pueblo y lo asentará en su herencia. ¿Qué va a ser su herencia? Todo lo que el Señor ha creado, porque al final para Él y su pueblo fueron hechas las cosas. Así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ezequiel 37:21. Así que sin duda alguna, aunque este sea un salmo de alabanza, también de cierta forma es un salmo profético, y es algo que va a llegar a pasar. Versículo 13 dice, oh Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Padre, de generación en generación, porque el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Ya vimos que era un siervo, es aquellas personas que simplemente están bajo su voluntad de manera no obligatoria, sino por propia decisión. ¿Y a qué se refiere que juzgará a su pueblo? Ahí ahora sí, aquellos descendientes que siguen negando a nuestro Padre, que siguen negando a Yeshua, incluso entre nosotros también, que no hemos honrado su palabra y que hemos incluso sido piedra de tropiezo, el Señor también nos va a juzgar por eso. Pero a la vez va a tener piedad de sus humildes siervos, que somos todos aquellos que ya vimos, una vez más, decidimos oírlo y obedecerlo, pero ya no por obligación, ya no porque nuestra vida está en juego por eso, sino por amor y por nuestra propia voluntad. Versículo 15. Los oídos de las naciones son plata y oro. ¿Por qué? Porque obran de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hayan aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. Ok, los ídolos de las naciones. Bien sabemos que en la historia está escrito que varios de los pueblos, uno de los motivos por los cuales principalmente subestimaban siempre a Israel eran por dos motivos.
Uno, porque era un pueblo que venía de esclavos, ¿no? O sea, era claramente un pueblo muy numeroso, pero pues estaba compuesto por esclavos. Muchos eran ancianos, niños, mujeres, y realmente si conocemos lo que realmente era un esclavo, era una persona que apenas tenía para comer. Claro, tenía recursos básicos, pero pues aún así no era una dieta aceptable para que una persona pudiera crecer de una manera correcta. Así que seguramente habían personas muy altas, pero muy flacas, muy chaparritos y flaquitos. Entonces no realmente alimentaba bastante al cuerpo, solo lo llenaba lo suficiente para continuar trabajando. Así que ese era uno de los principales motivos por el cual los pueblos vecinos y los enemigos de Israel los subestimaban, hasta cierto punto, claro. Y después otro fue porque no tenían un Dios visible. Y era como de que, pues ¿cuál es tu Dios, no? ¿O ¿en qué templo adoras? Pues yo no tengo ningún Dios visible. ¿No? Entonces, ¿dónde lo adoras? Pues donde sea. A ver, ¿cómo? Pues no te entiendo. Yo tengo mi Dios que está formado por los mejores materiales de mi tierra y tiene un templo especial hacia él. Y tú me estás diciendo que tú no tienes un Dios y que lo alabas incluso en el desierto. Pues sí, entonces pues se burlaban de ellos. Era una manera de cierta forma primitiva de pensar de que algo físico te era como un amuleto de suerte, que te iba a ir bien. Claramente hemos visto que no, pero sin duda alguna, y lo más importante de todos, es de que muchos de nosotros, incluso incluyendo a su humilde servidor, venimos y hemos crecido en ese ambiente donde asistir a las iglesias cada domingo era una costumbre. Escuchar a un sacerdote o un obispo respectivamente rezar y incluso besar imágenes, perdón, rezar y venerar imágenes llamativas y decoradas de una gran forma ostentosa formaba parte de nuestra rutina. No entendíamos a menudo el por qué y no tampoco lo cuestionábamos. Solo creíamos que estos actos nos garantizaba la salvación y la expiación de nuestras faltas, incluso llevando las pequeñas figuras o estampas como amuletos y pensando que nos traerían suerte, prosperidad y protección contra malas vibras y pensamientos negativos. Sin embargo, con el tiempo algunos hemos comprendido que que la verdadera fe, perdón, no se basa simplemente en estos rituales. Dios no exige que, oye, quiero que vayas a mi templo, quiero que te abroches el zapato derecha e izquierda, des 50 vueltas en rodillas alrededor de mí, vienes, te lavas las manos de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda, de tal forma, no, Dios no está pidiendo eso, como muchos de nosotros alguna vez lo hicimos de ciertas maneras. Claramente hoy conocemos que ya no es haciéndolo como rituales o incluso como rezos, sino el Señor, ¿qué es lo que realmente pide? Bueno, es sencillo, en el Salmo 51:17 lo dice, sin un corazón sincero delante de Dios. Las escrituras nos enseñan que los sacrificios de Dios, en este caso, haciendo referencia a que él pensaba el pueblo de Israel, sí, de cierta forma sí hacían los sacrificios, pero no lo hacían de manera consciente. Solo lo hago y listo porque pequé y porque me obliga la moral de mi pueblo. Pero realmente ya no lo hacían conscientemente. Su corazón ya no estaba realmente arrepentido. Y es lo que Dios busca realmente de aquellos que la alaben, un corazón contrito y humillado, porque el Señor es algo que no desprecia. O sea, al Señor no le importa si haces mil y un rituales, a Dios no le importa si te levantas a las 5 de la mañana a orar en hebreo, arameo antiguo y en mil y un lenguas. Al Señor no le importa si lo alabas de mil y un formas, si al final vas a continuar con tu día y al final ya no llegas a ser ejemplo a los demás, a hacer esa diferencia. Y claro, y mucho menos si no lo haces con un corazón realmente que lo desee y lo anhele. Claro, hacer eso que dije de orar y levantarse temprano y alabar es parte de, pero eso no lo ese simplemente es un complemento a todo lo demás que realmente tenemos que hacer. ¿Y qué es lo demás que tenemos que hacer? Fácil. Todo está escrito en los primeros 5 libros, todos los mandamientos que él mandó. Pero no me refiero simplemente a hacerlo porque, es una obligación o que, ok, mi papá me lo pide, mi familia me lo pide, la congregación me lo pide, sino porque lo estoy haciendo de corazón. Realmente quiero servir a mi Dios, ser un siervo de Él y hacer con amor a los demás. Porque claramente muchos de nosotros a la vez hemos venido
de este crecimiento, de este ambiente, y esto no significa que también debamos de juzgar y criticar, incluso menospreciar a quienes aún viven bajo estas creencias o vienen detrás de nosotros, porque todos venimos de un trasfondo similar y el amor de Dios nos llama a guiar con paciencia y compasión y no a condenar. Y el mismo Jesús, Yeshua mismo, dio un ejemplo sobre este amor y esta humildad, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino a ser un rey, no aún, ojo, no aún, sino vino a enseñarnos cómo servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, si el mismo Bene Elohim, que es un Bene Elohim, un representante de Dios, vino, o sea, el creador de los cielos y la tierra, no vino a ser adorado cuando estuvo aquí, sino enseñó a servir, ¿cuánto más a nosotros? Al contrario, no nos podemos vanagloriar de lo que ya sabemos y de lo que antes no sabemos. Y luego cuando queremos compartirlo, no podemos estar presumiendo, no, es que yo sé porque ahora hablo hebreo, no, porque ahora realmente entiendo si cambia ciertas formas de español al hebreo original. Ok, muy bien, pero eso no es servir, eso no le estás aportando nada. Entonces, nuestro mayor testimonio no tiene que estar señalado, no debe ser a través de señalar los errores ajenos y de decir, ah, yo sé más que tú, sino en vivir una vida que ha sido transformada, reflejando ese amor y la verdad que Dios nos ha dado y que la misma Torah o la instrucción nos enseña, que ya no vivimos bajo antiguos ritos que antes eran obligados. Incluso hoy en día nuestros hermanos de Judá lo siguen haciendo porque creen que de cierta forma nos va a ir mejor o que Dios no nos va a odiar. Pero al final se queda la realmente importante, nuestra libertad, de ese amor que Dios dio hacia todos nosotros a través de su Hijo, de que ya no es necesario realmente hacer ciertas cosas, ciertas formas, ciertos rituales para estar cerca de Él, sino al contrario, tener ya una relación personal y que a la vez sea verdadera, como está escrito en Juan 4:23. Pero viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, perdón, buscan que le adoren. ¿Y qué es realmente un adorador? ¿Quién es realmente alguien que alaba? Pues es alguien que realmente vive una vida transformada por ese amor y la verdad que Dios nos ha mostrado. Y sobre todo, ser siervos de los demás, servir como si fueran mayor que a nosotros. Ojo, como una vez había dicho en una película muy hermosa, creo que se llamaba el sentido de la vida, que se refiere a que la vida es bella, perdón, la vida es bella. Que un girasol no, cuando se recarga de más o se inclina de más, significa que está mal, que ya no está vivo, que ya se está marchitando. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios no es siervo de hombres, mas sirve al hombre. Entonces, si el mismo creador de los cielos y la tierra puede servir a alguien que realmente era peor que la misma basura, que aquel hombre que realmente fue vendido y cambiado por el Hijo de Dios, ¿cuánto más podemos hacer nosotros, no? Entonces, continuando con esto, pues bueno, nuestro propósito tiene que ser vivir en gratitud, reconociendo el milagro de la vida que hoy en día tenemos, sirviendo con humildad a aquel que nos creó y nos sustenta. Así que bueno, últimos versículos. 19. Casa de Israel, bendecida al Señor. Casa de Aarón, bendecida al Señor. Casa de Leví, bendecida al Señor. Los que teméis al Señor, bendecida al Señor. Desde Sión se han bendecido nuestro Padre, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Pues bueno, hoy en día, Casa de Israel, ¿a quién hace realmente referencia? Pues no simplemente a nuestros hermanos que viven en el territorio, sino también a todos aquellos que estamos dispersos, incluso los olivos injertados, perdón, que todo lo adoremos.
todos unidos en armonía. Casa de Aarón y casa de Leví, ¿quiénes serán? Bueno, si recordamos, Aarón es líder de los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Pues toda la tribu de Leví. Así que, ¿en dónde está escrito, si alguien da a ustedes para que el público participe, en dónde está escrito que no simplemente somos los hijos de nuestro Padre, sino que también somos reyes y sacerdotes? A ver, si alguien del público me puede responder antes de que yo lo escoja. ¿Alguien de curso básico? Ok. Patricia Vargas. ¿Tú sabes en dónde está escrito que no simplemente que somos también reyes y sacerdotes? Que vamos a escoger a otra persona. Mónica, ¿me podrías ayudar? No me acuerdo muy bien si es Gálatas o Efesios. Ok, es en Gálatas, pero ¿en qué parte de Gálatas? 3:29. A ver, vamos a buscarlo. Ahí sí tienen sus Biblias, por favor, para que también ustedes participen. A ver, el primero que lo tenga, por favor, alce su manita para darle inicio. ¿Listo? ¿O yo lo escojo? Buenas noches. Buenas noches. Ya, ¿sí me escuchas? Sí, adelante, se oye fuerte y claro. Adelante, Ana. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Creo que sí Ok, es. Dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria y para siempre. ok. Esa realmente, esa cita no me la sabía, pero a la que nos hacemos referencia ahorita es a Gálatas 3:19. Si no mal me acuerdo, dice que no simplemente fuimos, este, no somos simplemente descendientes de Dios, sino que también somos levitas, o sea, digo, somos sacerdotes pero ese y no es como de que algo por aparte, sino que también tenemos otra responsabilidad, ser reyes, ¿de acuerdo? Así que bueno, ok, volviendo al tema, entonces, si somos Israel y también somos sacerdotes, entonces significa que tenemos doble responsabilidad y a la vez es un gran honor, porque qué honor es ser un sacerdote, porque no cualquiera podía ser sacerdote, incluso hubieron ciertos reyes de Israel que no eran ni siquiera sacerdotes. Un buen ejemplo es el rey Saúl. Pero en fin, entonces, si somos parte de Israel y a la vez somos sacerdotes, tenemos una doble responsabilidad y a la vez un doble honor. Claro, no va a ser fácil, va a estar bastante difícil, pero al final es para llegar a ser un Bene Elohim, que ya habíamos explicado que era un Bene Elohim, un representante de Dios en la tierra. ¿De acuerdo? Y al final dice, desde Sión se ha bendecido el Señor, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Sin duda alguna, este más allá de ser un salmo de alabar, de simple alabar, perdón, de alabar a Dios, va más allá y es más profundo, teniendo repercusión incluso hoy en día, y incluso haciéndonos de cierta forma un llamado especial, y es decir, mi pueblo, por favor, no caiga. Es difícil vivir hoy en día en el mundo en el que viven porque, claro, hablando con ciertas personas, dicen que es más fácil para un creyente que guarda Shabbat, que come kosher, es más fácil seguir todas estas reglas y estas normas estando en Israel. ¿Por qué en Israel? Porque de ley no se trabaja el sábado.
Y de ley está prohibido que haya algo impuro, algo que no sea kosher. Pero si hoy en día, en donde vivimos, nos obligan algunos a ir a trabajar, otros ir a la escuela, otros porque tienen un partido o algún deporte que practican, a cada esquina que vamos tenemos hambre y ahí huelen las garnachas o las ricas gorditas de chicharrón. Es bastante difícil la comparación de allá que nada de eso existe. Entonces, es un doble reto, o sea, ese reto se aumenta un poco más, esa dificultad sube, pero el Señor al final va a decir, oye, bendito eres porque yo te conozco y lograste ser un Ben Elohim y ya no eres aquella persona y rescaté hace tiempo que le mostré la verdad, sino al contrario, eres ahora una príncipe o princesa, un sacerdote que habla de mí con cada paso que da y él da un reflejo de quién realmente soy. Entonces, esto que no sea simplemente uno más para las alabanzas que vamos a decir, uno más de los salmos que tenemos que mencionar, que no sea nada de eso. Claro, puede ser parte de, pero que no sea nuestra principal enfoque, sino todo lo contrario, que sea un llamado de atención para nosotros de continuemos en esto de ser un hombre o una mujer más cercana a nuestro Padre y tener una relación tan íntima que podamos hablar como Yeshua hablaba con su Padre, como los profetas hablaban con Dios. ¿De acuerdo? Pues bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Ahora le voy a dar la palabra a mi padre si quiere hacer alguna mención, alguna explicación o enfatizar en algún tema. Gracias, Emi. Wow, pues es una explicación del salmo, de la palabra que significa alabar. Y y pues bueno, como ven, es una palabra difícil porque nuestra carne sigue apegada a que le sirvamos. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, lo único que buscamos es servirle al Rey. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa para decir que su palabra nos siga iluminando claramente, que nos dé claridad, que nos abra nuestra mente, nos abra nuestros ojos, que restaure también nuestro corazón, para que busquemos todos los días de nuestra vida un nuevo comienzo con el Rey. Ese que sea nuestro deseo, que sea nuestro anhelo, volver al Rey, dejar atrás nuestra carnalidad, porque nuestra carnalidad nos hace caer. Así que por favor le pedimos al Rey que nos perdone de todo error, de todo pecado, de toda falla, falta, que este Rey nos conceda siempre el perdón. Sabemos que si no confesamos los errores que hemos cometido, sabemos que pueden envenenar nuestro corazón en todo lo que hagamos a posterior. Agradecemos al Rey que el perdón no depende de la magnitud de nuestros pecados, sino la magnitud de su amor es lo que nos restaura. Conocemos que los errores que tenemos no condicionan el amor que Él tiene por nosotros. Realmente pedimos que nos perdone con una actitud de amor, de reconciliación hacia este Rey, para que podamos alabarle con amor, con presencia en Él, sabiendo ya lo que significa la palabra alabar, porque le conocemos, porque ahora ya estamos más en su presencia. Queremos saber y aprender más de ti, Señor. Por favor, no impones tu amor sobre nadie, pero sí tu compasión. Ponla sobre cada uno de nosotros que queremos aprender de ti en los salmos, Señor. Queremos estar disponibles para ti y saber que cuando te buscamos, tú estás atento a nuestra necesidad, Señor.
Sabemos que nunca nos rechazas, Señor. Sabemos que tu amor siempre nos cuida. Sabemos que siempre eres suave de corazón con nosotros. Moldea nuestro corazón y prepara nuestra mente para una renovación que solamente tú nos puedes dar, Señor. Gracias, Señor, por este Salmo 135, que nos deja vivir y morar en ti, Señor. Y pues esperamos que haya sido de bendición. Es un salmo de 21 versículos y esperamos que sigamos aprendiendo.